El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprueba la partición de Palestina. Esta es una de las resoluciones más irresponsables y, si se quiere, hasta más criminales que haya aprobado una organización internacional dominada por las potencias que se creen dueñas del mundo y que pueden tratar como quieren a los pueblos más débiles. La ONU aprobó mediante la resolución 181 ese día que la Palestina, que estaba bajo mandato británico, debía resolver el problema que era el enfrentamiento entre los palestinos, que son la población histórica de la zona, y los judíos, que habían estado entrando a ese territorio desde muchas décadas antes y cuya presencia se había intensificado después de las masacres y del genocidio cometido por los nazis y sus cómplices en Europa contra los judíos europeos. La decisión consistía fundamentalmente en que una vez que se fueran los británicos que estaban por irse de Palestina, el territorio de Palestina se iba a dividir entre los palestinos y los judíos. Pero a los palestinos, que representaban el 66, un poquito más del 66% de la población, se les acordaba solamente el 46% de la tierra. Y a los judíos, que representaban apenas el 33%, se les acordaba el 54% de las tierras, lo cual incluía las tierras mejores. Se creaba un sistema especial internacionalizado para Jerusalén. Ya desde entonces, Menahem Begin, que entonces era un terrorista, líder del Irgun, que luego fue primer ministro de Israel y que luego fue hasta Premio Nobel de la Paz, declaró que eso no iba a ser obstáculo para que Israel se cogiera todo el territorio. Y si uno ve exactamente lo que ha pasado, es que hoy los palestinos apenas conservan el 8% del territorio, en un régimen donde están absolutamente controlados por el poder israelí, y el Estado de Israel controla el 92% del territorio, incluyendo a la propia Jerusalén, que ha pasado bajo su dominio. Esta resolución se basó fundamentalmente en la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue emitida por el gobierno británico en 1917 y le garantizaba a los judíos un hogar en Palestina. Esta situación se acentuó, por supuesto, cuando en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial los nazis y los gobiernos cómplices de los nazis en Europa llevaron a cabo la matanza espantosa, el genocidio contra los judíos europeos. Y eso acentuó pues, el éxodo judío hacia Palestina. La resolución adoptada por las Naciones Unidas es quizá una de las mejores demostraciones de cómo estos organismos y estos países hegemónicos tratan con desprecio a los pueblos más débiles y hacen lo que quieren con ellos sin consultarlos. De hecho, la resolución fue movida por los Estados Unidos, por Europa, apoyada por la Unión Soviética. Los ingleses dijeron que no estaban de acuerdo porque creían que esa resolución no iba a resolver nada y en efecto acertaron. Y de acuerdo a ella, entonces los países europeos y los Estados Unidos tomaron una decisión de entregarle, primero de quitarle la tierra a los dueños de esa tierra, entregarle esa tierra, más de la mitad de esa tierra, a quienes no eran dueños de esa tierra y la habían estado de alguna manera invadiendo en el último medio siglo, y todo ello sin consultar en absoluto al pueblo afectado, al cual le estaban quitando más de la mitad de su propio territorio. Una demostración pues palpable de cómo se manejan estas cosas. Además de ello, hay que señalar que quienes persiguieron, masacraron a los judíos a lo largo de siglos y siglos fueron justamente los países europeos, los países cristianos europeos. Y esas persecuciones culminaron con el genocidio cometido por los nazis entre los fines de los años 30 y la primera mitad de los años 40 del siglo pasado, pues en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. De modo que si se trataba de entregarle tierra a los judíos para que construyeran un Estado, tendrían que haber sido los países europeos los que sacrificaran parte de su territorio, particularmente Alemania, que debió entregarle una buena parte de su espacio a los judíos para que construyeran un Estado allí, o los Estados Unidos, donde tenían tanta importancia y tanto peso los judíos, y no crearle ese Estado en Palestina para entonces generar una ocupación, una agresión y un conflicto
con un pueblo que no les había hecho absolutamente nada y que cuando tuvo las oportunidades de convivir con ellos había convivido pacíficamente. El resultado pues de esta resolución criminal e irresponsable ha sido prácticamente 60 años de violencia, de ocupación, de crímenes cometidos contra la población palestina, a la cual hoy ni le queda Estado, ni le queda territorio y está sometida a el dominio y el control absoluto por parte del Estado sionista de Israel. Esta es una de las grandes responsabilidades de las Naciones Unidas y de estos países que, repito, manejan el mundo como si fuera de ellos, desprecian a los pueblos débiles y los tratan de esa manera absolutamente condenable.